Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, hoy día vamos a comenzar a ver lo que es la cinemática. ¿Habíamos visto algo de esto de la cinemática o no? No, Nada, nada. profesor. Nada. Nada, ya, ok. Este PPT que voy a presentar ahora, más ratito lo subo con los materiales que se generen y el video correspondiente, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Ya. Entonces ahí usted va a tener toda la información. Así que ahora observe, mire, hágame las preguntas ahora en forma presencial, me las pregunta, si tiene alguna duda, alguna consulta, yo vuelvo a explicar. Bien, la cinemática lo que hace fundamentalmente es estudiar la geometría del movimiento, es decir, la forma en que las cosas se mueven. Usted comprenderá que las cosas no se mueven por sí solas, sino que son afectadas por fuerzas, ¿cierto? Y ahí aparecen lo que es Newton, las leyes de Newton, y eso tiene que ver con la dinámica. Lo que vamos a hacer ahora simplemente nosotros vamos a estudiar la geometría en la forma en que se mueven los cuerpos. Posteriormente vamos a ver, ¿cierto?, que estas son afectadas por fuerzas. Y si voy a estudiar la geometría del movimiento, voy a tratar de dar conceptualmente una buena definición por lo que vamos a entender por movimiento. Se dice que una partícula se encuentra en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas son las coordenadas cartesianas, eje X, Y, Z, donde hay un cero. Nosotros lo instalamos en ese cero. Ahí está nuestro laboratorio y de ahí nosotros vamos a medir ciertos parámetros, ciertas cosas. Entonces estamos ubicados a eso y vemos que sus coordenadas espaciales, el X, el Y y el Z, que definen la posición de dicha partícula, varían a medida que transcurre el tiempo. Es decir, hay una variación de las coordenadas espaciales, X, Y, Z, a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, si nosotros estamos en ese laboratorio, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que el móvil o la partícula se mueve. Por ejemplo, en el caso de la NASA. En el caso de la NASA, ¿cierto?, donde está su oficina principal y están todos los científicos, ese sería el cero. Entonces ellos a distancia están evaluando el movimiento de un cohete que va a ir, por ejemplo, a Marte. Entonces obviamente ese es el cero, donde está ubicada la NASA, y obviamente el cohete despega, se va moviendo, va a dar una órbita alrededor de la Tierra, luego va a salir, se va a alejar, hasta que finalmente llegue a Marte, donde va a dar unas vueltas más, ¿cierto? Y luego va a caer, ¿cierto?, mediante algún sistema específico que va a amortiguar el proceso, ¿cierto? Y va a llegar a Marte. Entonces, obviamente, se encuentra a una cierta distancia, le tomó un determinado tiempo, variaron las coordenadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría ser una buena forma de lo que podemos entender por movimiento. Acá lo que tenemos, ¿cierto? Se define la posición de la partícula, fíjense bien, por favor. Aquí está el cero, está el eje X, el eje Y, el eje Z, con los ángulos alfa, beta y gamma, y ahí está la posición de la partícula. Y ese vector que sale desde el centro del sistema de coordenadas y va al punto donde la partícula es lo que se llama el vector de posición. Y el vector de posición, déjeme admitir esas dos personas, ahí estamos. El vector de posición es un vector que va desde el centro del sistema de coordenadas al punto donde se encuentra la partícula. Y esto, el vector de posición depende de las coordenadas X y Z, por eso nosotros tuvimos que ver vectores inicialmente. Entonces toda esta nomenclatura para usted ya es un poco conocida, ¿cierto? A través del eje X va el vector unitario Y, a través del Y va el J y a través del Z va el K. Y el vector de posición, o esa distancia, ¿cierto?, es la suma de las tres posiciones al cuadrado. Es para calcular la magnitud o módulo de un vector. Y ahí están las componentes. Coseno de alfa, ¿cierto?, sería
Si usted quiere calcular el ángulo alfa, dice coseno de alfa es cateto adyacente, ¿cierto? Que sería el X partido por la hipotenusa, y eso le permite calcular alfa. Lo mismo sucede si usted quiere calcular beta, dice coseno de beta es I partido por R. Y si quiere calcular gamma, es Z, ¿cierto? Es igual a R coseno gamma, o gamma es coseno a la menos 1 de Z partido por R. Y esto también lo vimos en algún momento, en los cuales, ¿cierto? Los cosenos cuadrados alfa, coseno cuadrado beta más coseno cuadrado de gamma vale 1. Recuerde que alfa, beta y gamma son los ángulos directores, cosa que también ya lo evaluamos, ¿cierto?, en una primera oportunidad. Entonces el vector de posición es un vector. Nosotros les recuerdo que un vector tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido y punto de aplicación. Ya. Otra persona más se está uniendo. Entonces, depende del tiempo. ¿Y qué es lo que es el vector de posición? Es un vector que está asociado a la posición de la partícula, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se encuentra la partícula, que depende del tiempo y tiene esas coordenadas, que es lo que yo acabo de mostrar acá. Física. Profesor, se estaba quedando pegado. Sí. ¿Y ahora? Ahí sí, profesor. Ya. Ese vector que está ahí, ese es el vector de posición. El que está en color azul o celeste, si usted quiere. Y la trayectoria es la figura formada por los diferentes puntos que recorre la partícula. Las hay rectilíneas, parabólicas y curvilíneas. ¿Ya? Y también está el concepto de desplazamiento. El desplazamiento, que es un vector, en el caso de la trayectoria es una línea, una cierta distancia entre dos puntos. En cambio, el desplazamiento, que es una cantidad vectorial, se expresa de esa manera como delta R, el delta, R o D, y se define como el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. En general se representa por delta R, y delta R es la posición final menos la posición inicial. Si el móvil se va a mover a través del eje X, que normalmente es así, entonces delta X va a ser el X final menos el X inicial. Entonces, hay dos conceptos que hemos visto: el vector de posición, hemos visto el vector de desplazamiento y la trayectoria. Aquí tiene usted un sistema de coordenadas, tiene un 0, ahí estamos ubicados nosotros. La partícula tiene una posición inicial y tiene una posición final. Y el vector que va desde el centro del sistema de coordenadas al punto donde se encuentra la partícula sería el vector de posición inicial. El vector que va desde el centro del sistema de coordenadas a la posición final, ¿cierto?, sería el otro vector. Y esa es la trayectoria, el delta S, que es el camino que sigue la partícula. Y el delta R, que es el desplazamiento, es el vector que va desde la posición inicial a la posición final. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Supóngase usted que tiene que hacer un trámite urgente a la universidad. Entonces usted toma, por ejemplo, un Uber o un colectivo o una micro desde su casa. Esto hágalo mentalmente, virtualmente también. Y la micro va a seguir un cierto camino. Si viene del interior o viene de Valparaíso, de Viña, va a doblar, va a subir, va a bajar, dobla hacia la derecha, sigue una línea recta. Y esa sería, ¿qué cosa? La trayectoria. Y llega a la universidad. Ahora, si usted traza un vector desde su casa, desde el punto de salida a la universidad, eso sería el desplazamiento, que es la línea recta que une el punto inicial, que sería su casa, y el punto final, que sería la sede de la universidad. Entonces son dos cosas distintas que están asociadas a algunas definiciones. Entonces yo espero que le quede claro, ¿cierto?, el concepto de desplazamiento y el concepto de desplazamiento y el concepto de trayectoria. En general, el desplazamiento, como dijimos, es la posición final menos la posición inicial. En general, el módulo, porque eso es el módulo del vector de posición, es distinto a el delta S. Y la trayectoria, ¿qué es lo que es? Es la distancia recorrida por el móvil. Si usted viene en su automóvil desde su casa a la universidad,
obviamente usted va a recorrer una cierta distancia y eso va a quedar registrado, ¿cierto?, en el cuenta kilómetros de su automóvil. Y esa sería la distancia recorrida. En cambio, la línea recta es el desplazamiento entre el punto inicial y el punto final. No sé si le queda claro eso. Resumo un poco. Vimos que la cinemática, ¿cierto?, se preocupa de estudiar la geometría del movimiento, la forma. Dimos una buena definición por lo que vamos a entender por movimiento. Dentro del movimiento, ¿cierto?, definimos lo que era el vector de posición, definimos, ¿cierto?, lo que era la trayectoria y el desplazamiento. ¿Por qué uno hace eso? Para que uno tenga un buen asociado, ¿cierto?, un buen lenguaje técnico, porque muchas veces las cosas se confunden. Entonces, por eso yo cuando preparé esto hice esa observación correspondiente. La velocidad media. Toda velocidad es un vector. Por eso tiene una flechita. Y usted sabe que los vectores tienen magnitud, tienen dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Y cómo se define? Como el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. Es el cociente o la división entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. El delta R es la posición final menos la posición inicial y TF menos TI, ¿cierto? Sería la variación. Recuerde que ese triangulito significa el delta, es lo final menos lo inicial. Si fuera delta longitud, sería la longitud final menos la longitud inicial. Si fuese esto delta temperatura, sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Siempre el delta es la variación. ¿Y en qué unidades se mide la velocidad? En metros partido por segundo, en kilómetros partido por hora, que es lo más frecuente en la literatura, o longitud partido por tiempo. Cada vez que usted ve ahora una unidad de metros partido por segundo, o kilómetros partido por hora, o longitud partido por tiempo, eso usted lo puede asociar al concepto de velocidad. Y lo más frecuente, ¿cierto?, que existe en la literatura son los valores, ¿cierto?, que pueden estar en metros partido por segundo o en kilómetro hora. Si usted quiere ir de la unidad menor de metros partido por segundo a kilómetros hora, usted multiplica por 3,6. ¿De dónde sale ese 3,6? Recuerde que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Si usted divide, ¿cierto?, los 3600 en 1000, le queda 3,6. Entonces usted no va a estar haciendo eso, simplemente cuando usted quiera pasar de metros partido por segundo a kilómetros hora, usted multiplica por 3,6. En caso contrario, que si quiere ir de la unidad mayor a la unidad menor, divide por ¿cuánto? Por 3,6. Ese 3,6, le reitero, ¿cierto?, sale de que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. También aparece el concepto de rapidez media. La rapidez media es un escalar, o sea, un número. En cambio, la velocidad es un vector, por lo tanto, eso yo lo puedo definir mediante una flecha, tiene magnitud, tiene dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Y cómo se define la rapidez media al escalar? Se define como el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo correspondiente, delta S. Es la distancia final menos la distancia inicial, partido por el tiempo delta T, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, ejemplo, aquí tenemos una velocidad, está como vector. Vamos a suponer que un automóvil tiene una magnitud o módulo, por ser un vector, de 50 metros partido por segundo, coma, en una dirección de 35 al noreste, y tiene ese sentido. Entonces yo, para poder representar un vector, recuerde bien, yo tengo que expresar su magnitud, su dirección y su sentido. Normalmente se expresan esas dos. En cambio, lo que está encerrado en rojo representa la magnitud o módulo, y eso es la rapidez. Por lo tanto, uno podría decir, mire, la magnitud o módulo de la velocidad para nosotros es la rapidez. En cambio, la velocidad, ¿cierto?, debo dar a lo menos dos de ellas. Debo dar su magnitud o módulo y su dirección. Por lo tanto, el reloj que está en su auto convencional, que está expresado en kilómetros hora, si usted va a una cierta velocidad, por ejemplo, 100, indica 100 kilómetros hora.
¿Y qué es lo que le está entregando? No le está entregando la velocidad, le está entregando la rapidez. Por lo tanto, ese velocímetro que nosotros le llamamos comúnmente, deberíamos llamarlo rapidímetro. No me da ni la dirección ni el sentido, simplemente me entrega un número. Y nosotros erróneamente le llamamos a eso velocímetro. En realidad habría que llamarlo rapidímetro. Todos los letreros que están en las calles dice velocidad máxima, por ejemplo 60 kilómetros hora si una zona urbana, o si usted se va por el Troncal Sur, ¿cierto? Dice velocidad máxima 100 kilómetros hora. ¿Están correctos, no, esos letreros? Aló. No. No, mandan rapidez, no velocidad. Claro, todos esos letreros que están ahí, ¿cierto? Están incorrectos. Debería decir rapidez máxima 60 kilómetros hora, porque te está indicando un número, nada más que eso. ¿Cuándo sería un velocímetro? Por ejemplo, en el interior del automóvil. Hay gente que le gusta arreglar sus autos, entonces uno aprieta un botón y uno lo ve, ¿cierto? A través de estos programas, ¿cierto? Y sale una pantalla líquida, se despliega. Y esa pantalla líquida te da una rosa a los vientos, te indica el norte, sur, este y oeste. Y en un recuadro, ¿cierto? En un lado te indica el número, vas a 100 kilómetros hora, pero también te indica la dirección. Y por lo tanto, ¿cierto? En ese sentido, en esa pantalla líquida, a eso uno le podría llamar lo que se llama un velocímetro. Mientras tanto, en su automóvil esté ese reloj, ¿cierto? Que indique 100 kilómetros hora, eso es un rapidímetro, no es un velocímetro. Y todos los letreros que están en la calle están en forma incorrecta. Usted ya lo sabe, pero la mayoría de la gente confunde esos dos conceptos y por eso usted está aprendiendo estas cosas que uno lo hace ver. Es lo mismo que pasa con la masa y el peso. Entonces son cosas de carácter general que la gente confunde esas cosas, pero usted debería estar consciente de que eso está incorrecto, no a estar llamando la atención a la gente, pero sí saber que lo que se está diciendo no es lo correcto. Por eso que uno enseña lo que es la trayectoria de desplazamiento, porque la trayectoria está asociada a a la rapidez y el desplazamiento está asociado a la velocidad. Esto que está aquí no lo voy a ver ni lo voy a preguntar, pero sí yo le tengo que explicar, ¿cierto?, que existen estos conceptos que son los conceptos de velocidad instantánea y de rapidez instantánea. Y estos conceptos se hacen, ¿no es cierto?, cuando el tiempo se hace lo más pequeño posible. El delta t tiende a cero, porque es la velocidad en un instante de tiempo específico. Y si usted tiene una división, ese delta t no puede ser cero, porque la división por cero no existe, tanto en el caso de la velocidad y de la rapidez. Entonces tiende a cero, y eso es el límite cuando el intervalo tiempo tiende a cero, y eso no es nada menos que la derivada, ¿cierto?, del vector de posición respecto al tiempo, o la derivada, ¿cierto?, del vector desplazamientos, del vector escalar, ¿cierto?, respecto del tiempo. Simplemente lo que hago es mostrarle estos conceptos para que entienda que existen los conceptos de velocidad instantánea y rapidez instantánea. Esto yo no lo voy a ver en clase, ni tampoco lo voy a explicar, no lo voy a pedir en una prueba, ninguna cosa, porque estos conceptos, usted tiene que tener los conceptos de derivada y límite, y esa matemática usted todavía no la tiene formalmente en persona. Así que, pero sí le explico que sí existen esos conceptos, los conceptos de velocidad instantánea. Entonces lo que uno hace en el fondo es trabajar con valores promedios, si usted quiere, ¿cierto? Con un valor en un intervalo de tiempo, ¿ya? Y aquí está el concepto de la velocidad instantánea, que es el vector de, ¿cierto? La velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria, ahí está, y cada vez, ¿cierto?, los delta t se van haciendo cada vez más pequeños y aparece esa definición. Con eso creo que es suficiente, solamente explicarle que existe el concepto de velocidad instantánea, que es la evaluación de la velocidad en un instante de tiempo determinado. Nada más que eso. Por ahora, como le digo, usted todavía no tiene la matemática adecuada para poder ver esas cosas. Y si el vector viene dado de esa manera, aparecen tres componentes de la velocidad. La velocidad a lo largo del eje X, el eje Y y el eje Z. Y esas son las derivadas del vector posición en el eje X en el tiempo, el eje Y en el tiempo y el eje Z en el tiempo. Nada más que eso.
Una vez que hemos definido el concepto de posición, el concepto de movimiento, el concepto de trayectoria, el concepto de desplazamiento, los conceptos de velocidad y rapidez, la diferencia que tienen cada uno de ellos, vamos a ver algunos tipos de movimientos. Lo más simple posible. El primero, movimiento rectilíneo uniforme. De aquí en adelante le vamos a llamar MRU. ¿Qué significa M? Movimiento, R rectilíneo y U uniformidad. ¿Qué significa rectilíneo? Que su trayectoria es una línea recta. Y una cierta uniformidad, ¿cierto? Que también tiene que ver con un desarrollo constante en el tiempo. ¿Qué características tiene este movimiento? Su trayectoria rectilínea, una línea recta. La rapidez permanece constante, es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales. El vector de desplazamiento se confunde con la trayectoria. La rapidez instantánea es igual a la rapidez media. Entonces, esas son las características especiales de este movimiento. ¿Dónde lo podríamos tener? Supongamos que bajamos en un buzo, ¿cierto? Y lo instalamos ahí en Libertad con 1 norte. Ese es nuestro cero. Y nos construimos un automóvil que recorra toda la avenida Libertad hasta el fondo de 15 norte. Para eso, para tener, ¿cierto?, un movimiento rectilíneo, tendríamos que cerrar todas las calles colaterales que están, ¿cierto?, hasta el fondo de 15 norte, y que el móvil recorra espacios iguales en tiempo igual. Entonces tendríamos que hacer una marca cada 100 metros aproximadamente. Recuerde usted que una cuadra chilena son aproximadamente 100 metros lineales. Entonces hacemos una marca y hacemos que nuestro automóvil recorra una cuadra, o sea, 100 metros, durante un intervalo de tiempo, durante un delta T de tiempo constante. Suponte tú, se demora 1 minuto en recorrer una cuadra, la próxima cuadra otro minuto, la próxima cuadra otro minuto, y así hasta el final de 15 norte. Tendríamos que cerrar todas las calles, tendríamos que evitar que circule, se no se atraviese ningún automóvil, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y todos los semáforos en verde para que pudiéramos tener esas características. Normalmente esto lo hacemos en el laboratorio, donde hay un carrito con una plataforma, y tenemos un carrito que es alimentado con 4 pilas, y hacemos, ¿cierto?, que recorra espacios iguales en tiempos iguales, y su trayectoria es una línea recta. Es fácil de poder entender, pero difícil de obtener en la práctica. Supóngase, si usted va al interior, sale de la universidad, supóngase usted que vive en Peña Blanca, entonces, al salir de la universidad, ¿cierto?, usted tiene una bajada, yéndose al interior, entonces la micro va más rápido. Bajando, ¿cierto?, hay un semáforo donde hay ahí una especie de rotonda, se detiene. Luego, ¿cierto?, sube, va bajando, ¿cierto?, luego sube, dobla hacia la derecha, luego hacia la izquierda, sigue hacia allá, y llega al centro de Quilpué. Y ahí en Quilpué, ¿cierto?, en el centro de Quilpué, usted tiene una pequeña línea recta. ¿Y qué es lo que hacen los micreros, ¿cierto? Se instalan ahí y van muy lentamente recorriendo para la toma de pasajeros. En ese trayecto, usted tiene una línea recta y la micro tiene una cierta uniformidad, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Pero en general nuestros movimientos, uno sube, baja, dobla hacia la izquierda, hacia la derecha, se detiene, avanza, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, este tipo de movimiento es difícil de poder obtener en la práctica. Y acá lo que tengo es un pequeño automóvil en el cual voy a hacerlo mover, ¿cierto?, en forma rectilínea. Fíjense bien, tengo el 0 y recorre el eje X. Entonces aquí tiene una cierta posición inicial y aquí tiene una cierta posición final. ¿Cuál es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme? Dice bien, X es igual a X sub 0 más menos B por T. ¿Qué es lo que es el X? Es la posición final, que sería esta posición, es igual a la posición inicial respecto del 0, más menos la rapidez por el tiempo. ¿Ya? ¿Cuándo empleo el signo más? Cuando el móvil se aleja del origen, va hacia la derecha nuestra. ¿Cuándo empleo el signo negativo? Cuando el móvil viene en sentido contrario, acercándose al origen. Entonces, obviamente, si yo hago una representación hago una cierta representación del movimiento, aquí tengo el tiempo. Recuerde usted que el tiempo es la variable independiente, aquí va la variable dependiente en el eje vertical,
y ahí tengo un 0, y ahí tengo la posición inicial. Entonces el móvil se aleja y su trayectoria corresponde a una línea recta ascendente. Se va alejando y recorre espacios iguales en tiempos iguales. En el caso en que el móvil se acerque, ¿cierto? Ahí tengo la variable independiente, que es el tiempo, la variable dependiente. Usted tiene una cierta posición inicial. Y el móvil ahora se viene acercando al origen. Y para esa cosa, entonces, cuando se viene acercando, yo debería usar el signo menos. Cuando se va alejando, en la ecuación yo debería usar el signo positivo. Entonces, ¿cuándo se emplea el signo más? Cuando el móvil se aleja del origen. ¿Cuándo yo debería usar el signo negativo? Cuando el móvil se acerca al origen. Entonces tengo que estar muy atento. Si a mí me dicen un móvil se mueve con velocidad constante, entonces inmediatamente, se refiere a un movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la ecuación de movimiento. Y el móvil se acerca al origen. Y aquí tengo que decidir, positivo o negativo, negativo. O si dice, un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o con velocidad constante y se aleja del origen, entonces empleo el signo positivo. Y ahí está el móvil, ¿cierto?, que se dirige hacia valores positivos de la posición, y acá el móvil se dirige hacia valores negativos de la posición. No sé si tiene alguna duda hasta acá. ¿Aló? Sí, profesor, el tema parte en el punto 0, pero me dice que va con valor negativo, va hacia atrás, ¿cierto? A la izquierda. Correcto, mira, primero que nada, normalmente todos los autos lo hacen partir desde 0, del laboratorio. Sí. Pero en algunos casos te dicen, mire, el móvil se encuentra a 5 metros del origen, y eso corresponde a la posición inicial. ¿Ya? Si tú te alejas, ¿cierto?, en ese sentido, el signo de la ecuación es positivo. Si el móvil se acerca al origen, el signo sería negativo. ¿De acuerdo? Y esa es la ecuación, pues. Y esa ecuación, en términos paramétricos, corresponde a una línea recta. Y una línea recta, seguramente usted lo ha visto en matemáticas, es del tipo I igual a mx, ¿cierto?, más b. Este sería el b, el intercepto. El x, ¿cierto?, correspondería al tiempo. Y la rapidez, ¿cierto?, sería la pendiente de una línea recta. ¿Ya? Entonces eso corresponde en términos paramétricos a una línea recta que tiene un cierto intercepto, que sería la posición inicial. Si la posición inicial vale 0, el intercepto vale 0, es decir, el móvil parte desde aquí. ¿Ya? Entonces se aleja del origen, signo positivo. Se acerca al origen, negativo. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí lo que yo tengo, ¿cierto? Un tren, ahí está el 0, fíjate bien, por favor. Y tengo las posiciones A, B, C, D y E. Es lo mismo que nosotros hicimos con nuestro automóvil en Avenida Libertad. Hicimos ciertas marcas. Y esas marcas están a 200 metros desde el hangar, a 400 metros desde el hangar, a 600 metros desde el hangar, a 800 metros desde el hangar y a 1000 metros respecto del hangar. Entonces esa sería la posición A, B, C y D. Y al convoy, ¿cierto?, al tren, le toma 50 segundos en pasar por el punto B. Al pasar por el punto B lleva 100 segundos. Al pasar por el punto C le toma 150 segundos, ahí está el tiempo. Al pasar por el punto D le toma 200 segundos y al pasar por el punto E 250 segundos. Es decir, su trayectoria es una línea recta, el desplazamiento es una línea recta que une el punto inicial con el punto final, y su trayectoria es una línea recta, es decir, ambos coinciden. Y recorre espacios iguales, 200, ahí la diferencia son 200, 200, 200, 200, en tiempos iguales, 50, 50, 50, 50. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, su movimiento es rectilíneo uniforme, ¿ya? Rectilíneo y mantiene una cierta uniformidad. Recorre 200 metros en 50 segundos, 50 segundos, 50 segundos, 50 segundos, 50 segundos. Y por lo tanto la rapidez media coincide con la rapidez instantánea, como dice acá. Y si yo construyo ese gráfico, coloco aquí la gráfica posición-tiempo, aquí está el tiempo, la variable independiente, en un papel milimetrado o en un Excel coloco 50, 100, 150, 200 y 250. Y las posiciones son 200,
400, 600, 800 y 1000, que sería, ¿cierto?, la distancia recorrida, o el X, si tú quieres. Y si tú graficas 50 con 200, 50 con 200 te da ese puntito. Si después tú graficas 100 con 400, tú tienes ese otro puntito. Si tú graficas 60 con 150, te da ese puntito verde. Si tú graficas 200 con 800, te da ese puntito verde. Y si tú graficas 250 con 1000, te da ese puntito. Y tú trazas una línea recta. Tú trazas esa línea recta, ¿cierto? Esa línea, y te da una línea recta que tiene una cierta pendiente, que es la inclinación de la curva, partió desde el origen y se alejó del origen. La pendiente es positiva. En cambio, ahora si tú quieres hacer la gráfica de velocidad versus tiempo, ¿cierto? Fíjate bien, por favor, aquí está el tiempo. El tiempo sigue siendo lo mismo, 50, 100, 150, 200, 250. Gráfica velocidad-tiempo, la velocidad es la variable dependiente. Y si tú divides, quieres determinar la distancia recorrida o la velocidad. La velocidad, distancia partida por tiempo. Si tú divides 200 en 50, ¿cuánto te queda? Por favor, 200 en 50, ¿cuánto te queda? Distancia partida por tiempo. 4. 4. Listo, ahí está el 4, ¿viste? 4. Ahora divide 400 dividido en 100, ¿cuánto te queda? También 4, ¿no? 4. 600 dividido en 5, 4. 800 dividido en 200, 4. 1000 dividido en 250, ¿cuánto te queda? 4. Entonces tú, si te das cuenta, ahí estaría, ¿cierto? Tú trazas esa línea y eso te da la velocidad. La velocidad fue de ¿cuánto? De 4 metros partido por segundo. ¿Y cómo se mantuvo esa velocidad? ¿Cómo se mantuvo? Constante. Constante, es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Entonces, cada vez que tú quieras hacer una gráfica de velocidad versus tiempo, tú determinas la velocidad y haces una gráfica, y esa gráfica debería darte una línea recta paralela al tiempo. Aquí en el caso de la distancia recorrida en el tiempo, te da una gráfica con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque el móvil se va alejando del origen. Si el tren ahora se viene acercando del E al D, al C, al B, al A, viene de regreso y llega al cero al andén, debería darte la misma línea recta, pero con pendiente negativa. Por eso ahí tendríamos que cambiar también el vector, ¿cierto? ¿Cómo? Tendríamos que cambiar el vector, el No, eje, no, lo dejas igual, o pero lo dejamos así solamente. claro, parte desde 1000, ¿cierto? Después pasa por 800, después pasa por 600, por 400, por 200 y llega a 0. ¿En qué tiempo? Sería una gráfica de esas características. ¿Cuánto demoró, Ah, ya. ¿Cuánto demoró en llegar? 250 segundos en llegar a 0. Entonces ahora tienes una gráfica con pendiente negativa. Se viene acercando al origen. Entonces esas son las características, y aquí les he puesto un ejemplo a ustedes para que vean, ¿no es cierto?, que eso se puede dar. Y aquí está como te dijera, ¿cierto?, es lo técnico. En la gráfica posición-tiempo XT en el MRU. Esa es la ecuación que tú vas a encontrar normalmente en los ejercicios. Posición final igual a la posición inicial más menos velocidad por tiempo. Y eso corresponde en términos paramétricos a una ecuación de una línea recta. El eje X, el vertical, corresponde al eje vertical. La velocidad, ¿cierto?, corresponde a la pendiente, que es la inclinación de la curva. El eje X corresponde al tiempo y la posición inicial corresponde al intercepto en términos paramétricos. Entonces la gráfica posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme representa el eje horizontal, el eje X, el tiempo Y en el eje vertical, la posición. Observa cómo la posición, normalmente la coordenada X, aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. Podemos distinguir dos casos cuando la velocidad es positiva o negativa. Y ahí estamos. Entonces tienen la gráfica de posición-tiempo. Aquí tienen la velocidad positiva. La tangente, que es la inclinación de esa curva, te da la velocidad que es positiva. Y en el caso contrario, la tangente, ¿cierto?, a esa línea descendente te da la rapidez del móvil y es negativa, entonces se viene acercando al origen. Tendrías una cuestión de esas características. Entonces tienes una velocidad positiva y una velocidad negativa. Y nosotros estamos ubicados aquí en el 0. Desde ahí estamos midiendo todo. Y siempre cuando tú tengas un gráfico, lo primero que te tienes que dar cuenta es que
Si te muestran un gráfico para la resolución de un problema, darte cuenta en qué están las coordenadas. Por ejemplo, este es tiempo, tiempo. Esto es posición, posición, tiempo. Ya darse cuenta, ¿cierto?, de qué gráfica corresponde. Porque después la posición va a cambiar a velocidad y después va a cambiar a aceleración. Entonces y cada gráfico tiene su explicación. Aquí tenemos la gráfica velocidad-tiempo en el MRU. La velocidad final igual a la velocidad inicial es constante. Y la gráfica, como ya dijimos, permanece constante. Esa línea celeste que estoy mostrando aquí es positiva porque está sobre el cero. Por lo tanto, su velocidad, ¿cierto?, indica ese valor se mantiene constante y por lo tanto se aleja del origen. Y cuando tú quieres graficar la velocidad-tiempo, que sería el caso del tren, la velocidad ahora es negativa. Está bajo el cero. Velocidad negativa tú no tienes, ¿cierto? Simplemente eso indica en el velocímetro del automóvil, vamos a llamarle velocímetro, la aguja va desde 0 a 60, 70, 80, 100, 120, siempre va desde 0 a algo, no baja desde el 0 para abajo la aguja. El que sea negativo simplemente significa que el móvil viene de regreso al origen. Esa es la interpretación física, nada más que eso. Pero en términos cualitativos, ¿cierto?, no existe, o cuantitativos, no existe una velocidad negativa. Simplemente indica que el móvil viene de regreso al origen. Ahora, ayer conversaba con un colega la importancia del área bajo la curva. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna cosa. No, profe, igual lo entendí. ¿Se entiende? La otra persona voy a colocar aquí por un anuncio, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Suponía. Ya. El área bajo la curva, ayer conversaba con un colega, ¿me escuchan, verdad?